Hola jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 5 de cuadriláteros en su libro de matemática de octavo grado. Tenemos ahora los siguientes objetivos. Dice ahí, objetivo, indicar que la diagonal de un paralelogramo determina dos triángulos congruentes. Y el objetivo 2, determinar la medida de los lados y ángulos opuestos en un paralelogramo. Tenemos entonces la siguiente información. Sección 2, paralelogramos. Sección 2, paralelogramos. Ejemplo 1.4. El cuadrilátero dice ABCD es un paralelogramo. Demuestre que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. El paralelogramo ABCD, este paralelogramo. Entonces, tiene ahí una diagonal trazada. La diagonal AC divide al paralelogramo en dos triángulos. Entonces, vamos a demostrar que esos dos triángulos, el ABC, es decir, este de acá, es congruente con este otro. Entonces, la solución se trazará, dice, la diagonal AC. Esta diagonal en el cuadrilátero, ¿va? Esa diagonal. Entonces, se trazará la diagonal AC del paralelogramo ABCD. De ese paralelogramo se traza esa diagonal eh, para facilitar la demostración. Hipótesis. El cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Es decir, esta línea es paralela con esta. Son paralelas, miren, y esta es paralela con esta. Entonces, ahí tiene el signo de las líneas paralelas, ¿va? Entonces, y la conclusión a la que queremos llegar es que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA, que este triángulo es congruente con este. Bien, entonces decimos, entre el triángulo ABC y el triángulo CDA, entre este triángulo y este, podemos hacer las siguientes afirmaciones. Número 1, el segmento AB es paralelo con el DC. El AB es paralelo con el DC, con este, ¿va? ¿Por qué? Por definición, por hipótesis y porque por definición de paralelogramo. Es decir, acuérdense que definimos en una clase anterior que un paralelogramo era un cuadrilátero que tenía dos pares de lados paralelos, dos pares de lados opuestos paralelos. Entonces ocurre con este cuadrilátero, ¿verdad? Que el AB es paralelo con el DC y son opuestos. El AD con el BC son paralelos y son opuestos. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar eso, que AB es paralelo con CD o DC. Número 2, el AD, el segmento AD es paralelo con el BC. Este segmento es paralelo con este otro. ¿Por qué? Por hipótesis y por la misma definición de paralelogramo. Ahora bien, número 3, el ángulo BAC, miren, BAC es este ángulo de aquí, ¿ve? Ese ángulo de ahí lo vamos a marcar para que el ángulo BAC es ese ángulo es congruente con el ángulo DCA, con el DCA, con este. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque en uno dice que este lado es paralelo con este, es paralelo con este. Y además, si este lado es paralelo con este es una transversal, miren, es una transversal y por lo tanto esto se convierte en un ángulo interno alterno. Entonces son ángulos alternos internos, por lo tanto son ángulos congruentes. Los marco ahí que son congruentes. Número 4, el ángulo BCA. BCA es este, miren.
es congruente con el DAC, con el DAC, con este. Entonces son congruentes. Los voy a marcar ahí como congruentes. Miren, ¿por qué? Porque en 2 nos decía que este lado era paralelo con este, y si son paralelos, este es una transversal y por tanto son ángulos alternos internos entre líneas paralelas. Y por lo tanto, ahora podemos decir en el número 5 que el segmento AC es congruente con el CA. ¿Por qué? Porque son el mismo segmento. Entonces, por congruencia de un mismo segmento, por identidad, podemos decir también ahí. Y al tener eso, vean ustedes entonces que tenemos aquí ángulo, lado, ángulo, miren, ángulo, lado, ángulo. Entonces podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo perdón, con el triángulo CDA o ADC, como querramos decirlo, entre CDA. Son congruentes por el paso 3, 4 y 5. Es decir, porque en el 3 decíamos que los ángulos este y este eran congruentes, en el 4 dijimos que este y este era congruente, y en el 5 dijimos que era esto. Entonces tenemos ángulo, lado, ángulo. Entonces, por 3, 4 y 5, y el criterio de congruencia de ángulo, lado, ángulo. Se ha demostrado entonces que los triángulos ABC y CDA son congruentes. Muy bien, continuamos entonces y tenemos ahora que se acaba de demostrar, dice que la diagonal de un paralelogramo, miren que lo que hicimos solo fue trazar la diagonal, y al trazar la diagonal pudimos hacer las otras observaciones o afirmaciones que hicimos ahí con su respectiva justificación. Entonces, se acaba de demostrar que la diagonal de un paralelogramo descompone a este en dos triángulos congruentes. Es decir, la diagonal de un paralelogramo divide al cuadrilátero en dos triángulos congruentes. En dos triángulos congruentes. Muy bien, continuamos entonces. A partir, dice, del paso 6 de la demostración anterior, se puede deducir entonces que, inciso A, el segmento AB es congruente con el segmento CD, y el segmento AD es congruente con el segmento CB, por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Y inciso B, el ángulo B es congruente con el ángulo D, que son ángulos opuestos. Y el ángulo A es congruente con el ángulo C, que también son opuestos en el cuadrilátero. Por lo tanto, ¿por qué podemos afirmar eso? Porque son ángulos correspondientes de los triángulos congruentes, ¿va? Para ver mejor, dice que el ángulo A es congruente con el ángulo C, se tiene que considerar la otra diagonal del paralelogramo ABCD, que también lo divide en dos triángulos congruentes, el triángulo ABD y el triángulo CDP. Entonces, ahora podemos afirmar entonces que si el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo, entonces los lados opuestos son congruentes. En este caso, miren, el lado AD es opuesto con el BC, son paralelos en el paralelogramo y por lo tanto van a ser congruentes, van a tener la misma medida. Y AB es opuesto con el CDE, y son paralelos por ser un paralelogramo, y por tanto van a ser congruentes, van a tener la misma medida. Y los ángulos opuestos también van a ser congruentes. El ángulo A es opuesto con el ángulo C, son congruentes, tienen la misma medida. El ángulo B es opuesto con el ángulo D y también son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Ejemplo 1.5 dice, en el paralelogramo ABCD dado, en el paralelogramo ABCD dado, encuentre las medidas del segmento AB y el ángulo Y.
las medidas del segmento AB y el ángulo Y. Entonces, solución, de acuerdo a la información que tenemos aquí en el recuadro este azul, dice AB es el lado opuesto al DC. Este lado es opuesto a este. Y como nos dice aquí en el paralelogramo, eso significa que este es un paralelogramo, sus lados opuestos son paralelos y por lo tanto van a medir lo mismo. ¿Va? Entonces, eso indica que AB eh, y DC dice, AB es opuesto al lado DC y DC mide 6, así que AB también va a ser igual a 6. AD va a medir lo mismo que su lado opuesto porque es un paralelogramo. Y luego el ángulo o la medida del ángulo Y va a ser igual a la medida del ángulo B, porque Y es el ángulo opuesto al ángulo B. Y nos decía aquí el inciso B, miren, de este recuadro nos decía que los ángulos opuestos son congruentes. Los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, por lo tanto, el ángulo B mide igual al ángulo Y. Y como el ángulo B mide 108, entonces la medida del ángulo Y, que es este acá, va a ser igual a 108, a 108. Por lo tanto, la respuesta AB es igual a 6 y la medida del ángulo Y es igual a 108. Este segmento AB mide 6, igual que DC, que es el lado opuesto en el paralelogramo, y el ángulo Y mide lo mismo que este ángulo de 108 porque son opuestos con el Y. Entonces, eso es lo que podemos encontrar en ese ejemplo. Tenemos ahora entonces el ejercicio 1.3. En el, este es el ejercicio de tarea. En el paralelogramo ABCD dice dado, encuentren las medidas del segmento AD y del ángulo Y. El segmento AD es este y el ángulo Y. Bueno, esa es la tarea, lo dejamos hasta acá y continuaremos con más en una próxima grabación.